regreso en su programa Otras Voces y quiero presentarles a otro de nuestros invitados, al escritor y poeta Gerardo Lino. Gerardo Lino fue becario del FONCA y en sus saberes está el libro Blasfematorio y En los huesos de esto. Y él nos dirá después si estoy en lo correcto o hay más. El primero está editado en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la Dirección de Fomento Editorial, en el año 2000. Y En los huesos de esto está editado por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla en el año 2012. Él pertenece a la generación poética de los 50. Es crítico y poeta crítico. Les repito, él nos va a corregir si no estoy en lo cierto, que abarca todos los géneros. Así es que también otro crítico y poeta, Arturo Trejo, nombra así la generación de los 50 en su artículo Nombrar la luz, en la revista Memorias de Papel en el año 1991 y en la revista Segundo Piso, en el artículo Las nuevas voces de la literatura mexicana, en la Esponja y la Lanza, libro de ensayo de la colección Los 50 de Conaculta, en el artículo El topo en el regazo, sobre esta misma generación, habla sobre esto. Gerardo Lino, les repito, fue becario del FONCA por el estado de Puebla y hoy me place saludarlo y darle la bienvenida a los micrófonos de Saber Sin Fin en su programa, maestro, Otras Voces, maestro de maestros, poeta, escritor. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Pues mire, sí, a veces se suele usar la palabra generación como si fuera en el sentido de una unidad de ideas o una unidad de intenciones literarias. En el caso de muchos de nosotros, a los que se alude con esa palabra generación de tal año, en realidad no corresponde sino a la mera edad, ¿no? Somos varios los escritores que fuimos reunidos en una antología por el poeta Juan Jorge Ayala. Esta antología se llama Ala Impar, 2 décadas de poesía en Puebla. El mismo Juan Jorge Ayala lo explica de algún modo. No corresponden a una, como decía yo, a una especie de unidad estética o que tuviera una especie de intención comunitaria o colectiva. No, simplemente son 16 poetas que nacimos en los años 50 en general, ¿no? Unos un poco antes y otros un poco después, y nada más. Pero las afinidades corresponden más que haber nacido en la ciudad de Puebla o haberse venido a vivir a Puebla. Son más amplias, con muchos otros escritores de otras ciudades, de otras latitudes de Hispanoamérica. Porque al fin y al cabo hemos nacido bajo el influjo de escritores con una visión muchísimo más allá de las territorialidades.
Sí, maestro, también quisiera preguntarle, dice usted que nada más se refiere a esto de en los años 50 que todos, pues unos antes o después nacen ahí, solo en eso. Pero dígame, maestro, ¿y no sería también, estoy pensando que en ese momento haya habido un cambio en el lenguaje, una ruptura en la que ustedes estuvieron pues en la élite de la poesía? Bueno, sí, creo yo que sí corresponde a una especie de, por decirlo así, un momentum en que la visión tanto de la poesía y por lo tanto del lenguaje en esos años ya había empezado a transformarse, no precisamente en esos años, ¿no? Porque además hay que tomar en cuenta que en los años 50 todavía no sabíamos hablar nosotros, pero que sí los autores que habían ya se habían publicado en la primera mitad del siglo XX iban a ser los que llegaríamos nosotros a empezar a leer en nuestra adolescencia principalmente, ¿no? Entonces ese lenguaje, esa visión del mundo y esa poesía había sido ya transformada para que nosotros tuviéramos una comprensión muy distinta de qué es lo que teníamos que hacer o qué íbamos a poder hacer, ¿no? Porque sin duda, como dice uno de mis maestros, el doctor Raúl Dorra, la visión que tiene uno del lenguaje no se puede dar sino por dos cosas, y que son inescindibles: el lenguaje que uno aprendió de sus mayores y el lenguaje que uno va aprendiendo en las lecturas. En los libros entonces se va conjugando esa visión del habla, del mundo, de lo que uno puede llegar a expresar, o de lo que a veces se nos da como casi imposible de decir, pero que es parte del trabajo del poeta. Del poeta, así es, maestro. Bueno, muy interesante la charla, creo que con usted podríamos estarnos todo el programa, pero también quiero que lo que les ofrecía a mis radioescuchas fue escuchar su poesía, maestro. Entonces, si nos hace favor vamos a contextualizar con su poesía lo dicho, ¿sí? Con mucho gusto, con mucho gusto. Voy a leerles un breve, bueno, no sé si uno breve o tres largos o al revés. Un breve, vamos a empezar con un breve y vamos, Este es del libro blasfematorio, se llama Terquísima visión. Solo por el amor somos confusos. El resto del mundo es claridad. Alimentamos, a veces como el necio, la lógica de los gatos que tienen tres colas. Caminamos hacia el gateo. Lo adecuado es la casa caída, los trastes quebrados, y nuestro mundo es amplio. Problema para Wittgenstein sería pensar
la lógica del amor y sus tres gatos, ¿qué diría? Toma el trozo con delicadeza, niño enfermo. Claro, el amor no piensa. Claro, el amor no piensa. Maestro, escuchar poesía es para nosotros mismos. La traducción es individual, o tenemos que hacer una traducción, o tenemos que hacer una crítica hacia afuera. Bueno, se lo digo porque estoy escuchando, ¿no? Entonces, las imágenes que usted plasma ahí, seguramente son diferentes en mi imaginación, seguramente. Pero eso ya me hizo a mí hacer propio el poema y hacerlo mío y a lo mejor hasta cambiarlo y hacer otro a partir del suyo. Por eso no sé si es importante o le parece bien que después de que usted lee un poema, los que estamos escuchando digan, me parece esto, me parece aquello. ¿Sí está bien? Sí, porque en primer lugar cada percepción individual, como usted dijo, traduce el mundo a su propia manera, ¿no? Depende de sus formas de percibir, de su propia experiencia, de su alcance verbal, de su alcance imaginativo, de su alcance emocional. Entonces, efectivamente, cada uno va haciendo su propia traducción en el instante. Y todos tenemos un alcance. Sí. Todos. Y un alcance distinto, ¿verdad? Todos. Entonces, aunque pensemos que no lo entendimos. Aunque de pronto diga, bueno, ¿y qué pasó, no? Porque hablábamos, ¿verdad? Macedonio, hablábamos de eso, ¿no? Que cómo hacer que la poesía, ¿no? Vaya, permee en las mentes, en todas, ¿no? Porque quisiéramos en todas, no a lo mejor podemos hacer una reunión de poetas y bueno, y pues elevarnos y sentirnos maravillosos. No, sería un mare magnum, un infierno casi, ¿no? Reunir a varios poetas al mismo tiempo es muy problemático. Sí. Pero está bien maravilloso, ¿no? Maravilloso tocar ese infierno, tocar el infierno, ¿no? Sí. También eso es que es muy importante. Si no entra uno en el infierno, pues como bueno entrar en la gloria. Claro. Pero quisiera uno que eso le tocara a todos los que lo escuchan.